Togliani, si desea, podemos dar inicio. Son las 7:05. Ok, bienvenidos a todos los participantes de la sesión del módulo número 3, que es nuestro último módulo. Nuestro módulo número 3 se llama Ética y Resolución de Conflictos. Vamos a determinar unos conceptos frente a la ética, frente a la moral, frente a lo que son principios, valores y demás, y vamos a pasar a los mecanismos alternativos de solución de conflicto, que es la última temática de nuestro módulo número 3. Pasamos a la primera parte y hablamos de todo el tema que tiene que ver con la ética, ¿sí? La ética como tal proviene de una palabra griega que significa edos. Edos significa carácter, hace referencia a la forma en que las personas actúan, la convicción que tiene cada uno que es interna. Y la segunda es la ética, que es lo que las personas hacen por costumbre, a lo que en la actualidad algunos confunden con el tema de moral. La ética es una rama de la filosofía que se originó en Grecia y se centra en estudiar los términos que tienen que ver con diferenciar el bien del mal. Y la ética como tal no la podemos enmarcar en ninguna cultura específica, sino que pretende diferenciar aquello que está bien de lo que está mal, junto con algunos conceptos similares, pero que hoy precisamente vamos a diferenciar, ya que se suelen confundir. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a definir ahora lo que significa moral como tal. La moral viene de la palabra... ¿Ustedes están observando? ¿Alguien me confirma si están observando las presentaciones? No, profe, no, estamos viendo solo la cámara. No, profe, yo sí la estoy viendo. Se está observando. Sí, yo la estoy observando. Sí, se está Sí, se observando. Sí, la estoy observando. Gracias. Gracias a todos. Entonces pasamos al término, ya miramos la ética y como tal, para reforzar lo que acabamos de decir sobre ética, recuerden, dos palabras griegas, eros y ética, que significan carácter, ¿sí? Es la reflexión que cada uno hace de los actos realizados, cuando los hacemos, durante el tiempo que los hacemos y después que los hacemos. La ética, yo les decía, que obviamente se origina en Grecia y se centra en estudiar la diferenciación entre el bien y el mal. ¿Por qué les hago la claridad? Porque ahorita vamos a ver la definición de lo que es la moral. Cuando hablamos de moral, la moral engloba normas que están establecidas por una sociedad. O sea, ya no proviene de nuestro interior como la ética, sino que son reglas que establece una sociedad determinada y que afectan de cierta forma el comportamiento de los miembros de esa sociedad. Muchas veces son confundidos con esos valores que se relacionan con el contexto social, con esas tradiciones de los individuos que pertenecen a determinada sociedad. Por eso la moral será cambiante, porque todas las sociedades son distintas. La palabra moral como tal viene o proviene del latín moralis, que significa lo que se hace por costumbre. Yo por costumbre sigo las reglas de la sociedad en donde estoy. Cuando yo no sigo las reglas de la sociedad en la cual me encuentro, obviamente voy a ser rechazado por esa sociedad. Y eso es lo que significa moral. La moral, además, tiene un sentido de lo, como yo les decía, lo que hacemos por costumbre, dentro de la comunidad en la que vivimos, en la época en la que vivimos. Por eso, lo que en determinado sitio no está bien visto, en otros lugares es normal. A medida que los seres humanos van ampliando, obviamente, esos comportamientos, esas actuaciones pueden tener unas ventajas o pueden llegar a causar ciertos daños dentro de la sociedad. Entonces, por eso hay que tener cuidado con las actuaciones. Cuando uno dice, moralmente la sociedad no lo acepta, son esas costumbres basadas obviamente en esas reglas sociales
que vienen de tradición dentro de la sociedad en la que vivimos, pero la moral va cambiando en el tiempo, cambia en el espacio, en el lugar, y cambia obviamente en esa evolución del ser humano. Ahora bien, cuando nosotros hablamos o miramos o hablamos del concepto de valores humanos, los valores humanos vienen del latín valor, valores, que significan fuerza, fortaleza. El término valor puede referirse a una cualidad de la persona que es que esa persona es valiente. De ahí significa o viene la palabra valor. En la ética hay dos tipos de valor. Dogliani, discúlpeme, la interrumpo. ¿Es posible que su merced pueda ampliar la vista de la diapositiva para que quede completa con el F5 en la pantalla? En la parte de abajo de la... Julián, lo que pasa es que si la pongo completa no puedo manejar los demás botones de la pantalla, entonces por eso no la coloco totalmente. Ok, pero ahí ya se ve un poquito mejor, es que estaba un poquito pequeña, qué pena interrumpirle. Ok, tranquilo. Bueno, hablábamos de que en la ética se diferencian dos tipos de valores, el valor relativo y los valores absolutos. El valor relativo están condicionados a las experiencias de los individuos, a esas experiencias que tienen los individuos o un grupo de personas determinados, mientras que el valor absoluto son estáticos, no mutan, no cambian, son esas percepciones que se tienen acerca de una determinada actuación y eso no cambia la naturaleza ni la esencia del valor. Como yo les decía, en el esquema pueden observar que el valor viene de la fuerza, de esa fuerza que tiene la persona, eso es lo que significa valor. Y hay dos tipos de valor, uno relativo y uno absoluto. El relativo va ligado a la experiencia de los individuos y el valor absoluto son esos valores que son estáticos, que nunca cambian. Ahora bien, para diferenciar, nosotros estamos hablando del concepto de ética y de moral y muchas personas lo suelen confundir. Para hacerles un poquito de claridad sobre eso, tenemos que destacar algunas diferencias entre ética y moral. La ética como tal tiene su origen en la individualidad. ¿Por qué? Porque proviene de la persona. Diferentes individuos pueden reflexionar de manera diferente entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Pero obviamente la moral como tal no depende del individuo, sino que depende de un entendido grupal, de unas reglas que coloca la sociedad, esos valores que son aceptados socialmente. La ética proviene, como yo les decía, de la reflexión del propio individuo, que el individuo pone en práctica o no. La moral es algo que los individuos no elegimos, la ética sí. Los individuos, la moral es lo que le impongan y eso es lo que la persona sigue. Entonces hay que tener en cuenta esa diferenciación. Como yo les decía, bueno, otro tema que está dado para el día de hoy tiene que ver con el tema de principios, ¿sí? Los principios como tal provienen del latín principium, que significa origen, comienzo, inicio. Los principios son un sistema de normas o de leyes que deben ser cumplidas para que una sociedad funcione de manera adecuada. Los principios son valores universales, por lo tanto, deben ser respetados por todos los individuos y son necesarios para que los individuos obren de manera correcta dentro de la sociedad. Lo que normalmente se espera es que todas las personas pongan en práctica esos principios básicos de convivencia social. Cuando las personas obviamente ponen en práctica esos principios básicos de convivencia social, la convivencia dentro de esa sociedad se convierte en armónica y obviamente se superan de manera amistosa todas esas controversias que se pueden llegar a generar dentro de esa sociedad. Los principios existen independientemente de que un individuo tenga
conocimiento de su existencia o no. Existen independiente a que los individuos los pongan en práctica. Los principios se convierten en unas guías que determinan el actuar correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, los principios se convierten en los valores o en la base, perdón, de los valores humanos. Los principios son la base de los valores humanos. Como decíamos, los principios éticos son declaraciones propias de los seres humanos. Apoyan su necesidad de desarrollo, la felicidad. Por eso son principios universales. Ahora vamos a definir qué son los valores como tal. Perdón, ya los valores los definimos, vamos a definir los tipos de principios. Hay dos tipos de principios, los principios morales y los principios éticos. Los principios morales se consideran un reflejo del comportamiento social, esos comportamientos que son definidos por la enseñanza de una determinada cultura o una determinada religión, mientras que los principios éticos son ese comportamiento de las personas, puede ser en su área personal, en un área profesional, y que son relevantes para la sociedad. Por ejemplo, los principios éticos de un médico. Cuando un médico, por ejemplo, se declara profesionalmente impedido para realizar un procedimiento para el cual a él no le parece correcto. Por ejemplo, la práctica de un aborto, la práctica de la eutanasia. Entonces, esos son principios éticos. Ahora bien, tenemos el significado de la virtud. La palabra virtud como tal proviene del latín virtus y se deriva del vocablo vir, que significa varón, hombre. Se refiere a la cualidad del varón, del valor asociada a lo masculino. En el pensamiento antiguo, obviamente, venía de esa virtud que tenían los hombres. Hoy en día, obviamente, el concepto ha avanzado y tenemos, obviamente, un concepto de virtud distinto, porque hoy en día simplemente se designa la virtud como la fuerza que tiene una persona a afrontar determinadas situaciones. A pesar de que una persona haya podido pasado por percances, es esas ganas y ese ímpetu que puede llegar a tener la persona para seguir adelante. De allí que también se habla de virtud para referirse a la entereza de carácter que puede llegar a tener una persona. La virtud moral, obviamente, se denomina de manera general al hábito de obrar bien. Es esa virtud, esa cualidad que tiene la persona de comportarse de manera correcta dentro de la sociedad en que vive. Se opone obviamente al tema de los vicios, al tema de los defectos. Y el deber es una responsabilidad establecida previamente a un cumplimiento, una obligación, a un sujeto frente a otro, a una persona física, a una persona jurídica, inclusive al mismo Estado. Entonces, hay que tener en cuenta precisamente esos términos para poder referenciarnos y diferenciar qué es la ética, qué es la moral, qué son los principios, qué son los valores, qué es la virtud. Ahora bien, dentro de las responsabilidades que tienen los servidores públicos en Colombia, encontramos que los servidores públicos unas responsabilidades, tienen unos deberes que cumplir y tienen que mostrar una serie de actitudes que obviamente los hagan resaltar dentro de esa comunidad en la que se vive. Y obviamente estos conceptos de responsabilidades, de deberes, de actitudes son propios de los líderes comunitarios o de los líderes sociales. Por eso se habla de los valores del servidor público. Los servidores públicos en nuestro país gozan de un código de integridad, o deben cumplir una serie de valores. ¿Cuáles son los valores de los servidores públicos? Uno de ellos es la honestidad, que es actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia, con rectitud,
siempre favoreciendo el interés general. El segundo valor es el respeto. El respeto es valorar y tratar de manera digna a todas las personas, sin importar su procedencia, sin ningún título de discriminación frente a las condiciones, títulos o cualquier otro tipo de condición que tenga la persona. Tercero, el tercer valor es el compromiso. El compromiso es ser consciente de la importancia del rol que se tiene como servidor público. Estar siempre en una disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se relaciona en su trabajo, buscando siempre mejorar el bienestar de la persona. Porque recuerden que el ser servidor público es un servicio social que presta el mismo Estado. Cuarto, es que el servidor público debe ser diligente, cumplir con sus deberes, cumplir con sus funciones, cumplir con sus responsabilidades. Obviamente estas van a depender del cargo que se tenga. El servidor público siempre debe actuar con rapidez, con prontitud, con destreza, con eficiencia, o así optimizando los recursos del Estado. Y el servidor público, otro de los valores que debe tener es que debe ser justo, o sea, debe actuar con imparcialidad, garantizando todos los derechos de las personas en equidad, en igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Vamos a pasar al segundo tema que tiene que ver con la resolución de conflictos. Primero que todo vamos a definir qué es un conflicto. Cuando nosotros hablamos de un conflicto, obviamente conflictos va relacionado a problemas que se tienen frente a las relaciones sociales que se puedan dar dentro de una comunidad. Un conflicto puede ser constructivo si se resuelve de manera adecuada o destructivo, obviamente, si no se genera ningún acuerdo entre las personas, porque esto con el paso del tiempo puede generar otro tipo de problemática social. Por lo tanto, la cuestión está en tratar de prevenir el conflicto y saber que dichas situaciones conflictivas pueden llegarse a resolver utilizando, obviamente, el tema de hoy, que son los mecanismos alternativos de solución de los conflictos. Los conflictos como tal surgen de las acciones incompatibles, sensaciones diferentes, responder muchas veces a estados emotivos que producen una serie de tensiones, frustraciones, en esa interacción que se puede llegar a tener en la sociedad, en la familia o interpersonales. Dentro de la resolución de conflictos hay unos elementos que se dan para poder negociar. La negociación como tal es un método para llegar a un acuerdo que conlleva obviamente a un fin, a un procedimiento que se debe seguir de acuerdo al mecanismo que se vaya a utilizar para poder lograr unos objetivos, poder negociar, poder satisfacer obviamente los intereses de las partes que están. Cuando nosotros hablamos de elementos de la negociación, tenemos que hablar de alternativas, de intereses, de opciones, de legitimidad, de compromisos, de una comunicación y de una relación entre las personas, que eso se convierten en los famosos elementos de una negociación. Alternativas, intereses, opciones, legitimidad, compromisos, comunicación y relación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los, aquí están definidos lo que son alternativas, que son las posibilidades para retirarse de qué dispone cada parte si no se llega a un acuerdo. Los intereses, obviamente, detrás, ¿cuál es la posición que tiene cada persona para satisfacer unas determinadas necesidades? Las opciones tienen que ver con las posibilidades que las partes plantean para poder llegar a un acuerdo determinado. La legitimidad son aquellos factores de igualdad, lo que para cada persona parece justo. Sí, hay que hacer obviamente esa voluntariedad de las personas para legitimar ese acuerdo. Los compromisos son esos planteamientos a los cuales se llega, ya sea verbales o escritos,
La comunicación es un factor obviamente que logra la eficacia del acuerdo, de la negociación, y que es efectivo y eficiente para poder lograr esa comunicación efectiva entre las dos partes que buscan resolver ese acuerdo. Las relaciones, obviamente, cuando se produce una negociación, se da un resultado en una mejora de las relaciones entre las partes, mejorando obviamente esa capacidad para poder dialogar, para poder interactuar. Ahora bien, vamos a entrar a los mecanismos alternativos de la solución de los conflictos. ¿Cuáles son los antecedentes de estos mecanismos? Resulta que desde hace varios años en Colombia se ha podido evidenciar que la Administración de Justicia ha tenido bastante deficiencia, principalmente por el gran número de procesos que se presentan en los juzgados. Esto se debe a las altas cifras de conflictos que se presentan diariamente entre los ciudadanos. Entonces, obviamente, la vía más rápida o la vía más fácil para el ciudadano es acudir ante la justicia ordinaria a colocar una demanda. Y esto ha hecho que los juzgados de nuestro país, obviamente, estén rebosados de procesos. La cifra, entonces, como yo les decía, de conflictos que se presentan diariamente entre los ciudadanos en Colombia son muy altas. Por esa razón, se han venido gestando y capacitando cada vez más a la sociedad a que busquen mecanismos alternativos para solucionar el conflicto. Esos mecanismos ayudan a esa descongestión judicial y logran que estos desacuerdos que se presentan se puedan solucionar de manera más celera, de manera más rápida, de manera más económica, porque obviamente no van a requerir un abogado. Entonces, este nuevo concepto de mecanismos alternativos de solución de conflictos se han convertido en una buena vía, en un buen abanico de posibilidades para que las personas que tengan controversias o tengan algún tipo de disputa puedan acudir a ellos para buscar una solución. Con estos mecanismos se busca principalmente que sean las partes las que de forma pacífica tomen las decisiones por medio de la comunicación y el entendimiento. Las diferencias, por eso es que miramos las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia alternativa, en que en la justicia ordinaria es un juez el que toma la decisión. En la justicia alternativa, o con la utilización de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, son las personas las que toman la decisión, las que se ponen de acuerdo en esa toma de decisiones, siempre basados en la equidad. Otra diferencia fundamental que existe entre la justicia ordinaria y la justicia alternativa es que la justicia ordinaria requiere la presentación oportuna de pruebas, la presentación de la representación de un abogado, mientras que la justicia alternativa sí se pueden presentar pruebas, pero vale o es válida la palabra de las partes y no requiere estar asistido por un abogado titulado. Únicamente se requiere la asistencia de las partes, lo que genera obviamente un ahorro de tipo monetario, el hecho de que las partes puedan resolver las controversias a través de estos mecanismos alternativos de solución de los conflictos. En Colombia, desde el año 1948, se establecieron los mecanismos de solución, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Establecéndose primero en el Código Laboral, posteriormente en la Ley 105 del 90, el arbitraje se incorpora en el Código Civil, modificando el decreto 2651 del 91, que modificó el procedimiento arbitral. Y uno de los antecedentes más importantes fue el nacimiento de la Constitución del 91, que en el artículo 116 establece dentro de la estructura del Estado la facultad que podía ser otorgada a los particulares para administrar transitoriamente justicia cuando eran conciliadores, pues las decisiones de los conciliadores son vinculantes y reconocidas por la ley.
Por eso es que ahorita vamos a ver las características de una conciliación y esto es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para las partes cuando se llega a la firma de un acta de conciliación. Esta misma facultad también fue otorgada a los árbitros, quienes en sus fallos basados en derecho y en equidad, aunque en Colombia aún falta mucho para mejorar la utilización de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, cada día hemos ido avanzando un poco más en ellos. Y lo último es el artículo 35 de la Ley 640 del 2001, donde se establece que la conciliación es un requisito de procedibilidad para la jurisdicción civil, para la jurisdicción administrativa y para la jurisdicción de familia. Antes de que el juez conoce la demanda, cita a las partes a una conciliación. Es decir, que cuando se presenta una demanda, es requisito el hecho de que las partes se sienten primero a conciliar. Si bien es cierto, lo hacen ante el juez, pero tienen que pasar por ese requisito de la conciliación. Entonces, vamos a definir qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y esos mecanismos son diferentes posibilidades que tienen las personas que se encuentran envueltas en un conflicto para solucionarlo sin la intervención de un juez, sin el inicio de un proceso judicial. Es decir, que nos permiten esos mecanismos poder resolver los conflictos de manera amistosa, de manera rápida, de manera sencilla, de manera ágil y con plenos efectos legales, porque tienen efectos legales. ¿Sí? Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entonces se convierten en una alternativa a la justicia formal, que busca resolver de manera idónea las controversias que se puedan llegar a generar entre partes. Cualquier persona puede hacer uso de estos mecanismos y la persona cuenta con distintas alternativas para poder llegar a esa solución. Existen unas clases de mecanismos de solución de conflictos que se dividen en dos grandes grupos: mecanismos autocompositivos y heterocompositivos. Y la diferencia se encuentra en que los mecanismos autocompositivos, autocompositivos, las personas resuelven las controversias de manera directa. Las decisiones las toman las partes. Si bien puede haber un tercero, el tercero únicamente va a aprobar y a dar fe del acuerdo a la que llegan las partes. En los mecanismos autocompositivos, el tercero ayuda a resolver la controversia, pero las partes son los protagonistas porque las partes son las que toman las decisiones. En los heterocompositivos hay presencia de un tercero y ese tercero es quien toma la decisión y pone fin al litigio. La justicia ordinaria o la justicia es así. Es un juez el que toma la decisión final. Dentro de los mecanismos autocompositivos encontramos, el primero es la transacción. La transacción es una figura definida por el Código Civil en el artículo 2469. Es un contrato que las partes terminan extrajudicialmente. Las partes se comprometen a terminar el litigio, ¿sí? Esta clase de mecanismos autocompositivos, las partes llegan a un acuerdo de voluntad propia, no hay la intervención de ningún tercero, ¿sí? Se presenta un problema entre las dos partes y las dos partes deciden terminar ese conflicto de manera autónoma, únicamente entre las dos partes. Por eso, la transacción genera efectos interpartes. Y después de realizado ese acuerdo, esta transacción presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que ya está reconocido el derecho y que ese derecho, ya una vez transado, puede irse a demandar en caso de incumplimiento, sin necesidad de volverlo a aprobar, porque ya fue transado.
Otro de los mecanismos es la mediación, que es de las figuras más utilizadas en nuestro país. Esta figura, el tercero puede limitarse a propiciar la comunicación. El mediador lo que hace es propiciar la comunicación, la negociación entre las dos partes, para tratar que las partes sean las que lleguen a un acuerdo y resuelvan el conflicto. En este caso, el tercero mediador es simplemente un facilitador de la comunicación entre las partes. Permite o facilita que las partes intercambien su punto de vista sobre el litigio. Las invita a que lleguen a un acuerdo. La mediación, como su nombre lo indica, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en una disputa determinada. En este caso, la mediación es un mecanismo de solución de conflicto a través del cual un tercero, ¿sí? Un tercero se convierte en un facilitador para que las personas que se encuentren en la disputa puedan tomar una decisión y llegar a un acuerdo. En la mediación, los límites y la competencia del mediador la fijan las partes, porque las partes son las que determinan quién va a ser el mediador, qué labores va a desempeñar en la negociación, cuáles son sus atribuciones, hasta dónde puede actuar ese mediador, cuáles son los derechos y obligaciones del mediador. Entonces las partes en cualquier momento pueden desistir de la ayuda del mediador y afrontar directamente la solución del conflicto. Ahora bien, mientras no se estructure en nuestro país la mediación como un mecanismo, porque en la actualidad la mediación fue considerada dentro del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como el Código de Policía, la mediación, obviamente el mediador no tiene ningún tipo de responsabilidad civil o penal por su gestión dentro del conflicto, y la ayuda del mediador es voluntaria, es generosa, porque no tiene ningún tipo de retribución, ningún tipo de pago. Simplemente él facilita esa comunicación. Otro de los mecanismos de solución de conflictos es la amigable composición. La amigable composición está establecida en la Ley 1563 del año 2012, en el artículo 59, define qué es una amigable composición. La amigable composición está definida como un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares y una o más entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas delegan a un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual. Hay un conflicto por un contrato que se celebró, ya sea entre dos particulares, ya sea entre un particular y una entidad del Estado, y buscan a un tercero que busque llegar a un acuerdo para definir de manera amigable esa controversia que hay de manera contractual. Este mecanismo de solución de conflictos es de los menos utilizados por las personas en Colombia para dar solución a las controversias. En este mecanismo, la decisión final es tomada no por las partes, sino por un amigable componedor. La decisión que se toma tiene un carácter vinculante para las partes. Es de obligatorio cumplimiento para las partes. El amigable componedor es un tercero imparcial que es designado por las partes. ¿Sí? Puede ser un particular o puede ser una entidad. La decisión final pactada debe constar por escrito y también presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. En la actualidad, las cámaras de comercio en Colombia están habilitadas para realizar o hacer uso de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. La persona se acerca, solicita el servicio, hace la presentación de la solicitud, se designa ese amigable componedor y se hace una reunión de apertura para esa negociación. Hay que tener en cuenta que esta amigable composición tiene unos efectos. El amigable componedor por eso obra como un mandatario de las partes y en su decisión debe precisar el alcance, la forma que las partes tienen para cumplir con sus obligaciones
derivadas de ese negocio jurídico que realizaron. Se debe determinar la existencia o no de ese incumplimiento contractual, decidir sobre los conflictos, sobre las responsabilidades que se han suscitado por el incumplimiento de los contratos. La decisión del amigable componedor, como yo les decía, tiene efectos legales propios de la transacción, salvo una convención en contrario. Otro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es la conciliación. La conciliación está definida por la Corte Constitucional en Colombia como un medio no judicial de resolución de conflictos mediante el cual las partes entre quienes existe una diferencia susceptible de ser transada con la presencia, lo hacen o transan el desacuerdo que tienen con la presencia de un tercero denominado conciliador, que es un tercero imparcial, cuya función esencial es impulsar las fórmulas de solución o darle diversas fórmulas de solución a las partes para poder encontrar la solución a ese conflicto. La conciliación puede ser de dos clases, intraprocesal o extraprocesal. La conciliación intraprocesal se da dentro de un proceso. Como yo les decía, en muchos procesos, en muchas jurisdicciones en Colombia, la conciliación es un requisito de procedibilidad para continuar con el proceso judicial. Y la conciliación extraprocesal es la que nace de la voluntad de las partes para resolver un conflicto por medio de un tercero imparcial denominado conciliador, el cual va a buscar una vía de arreglo para ese conflicto. En Colombia, la ley 2220 del año 2022 define la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias. Si ustedes miran, esa ley es nueva. Tuvo una modificación y estamos hablando de que ya existe una ley de conciliación, pero esta ley 2220 del año 2022 precisamente trae unas modificaciones a lo que era anteriormente la conciliación en nuestro país. Hablan, o la ley establece que la conciliación tiene modalidades, procesal, extraprocesal, tiene unas clases, obviamente, que hablan de la judicial y de la extrajudicial. El proceso de conciliación también habla de cómo debe darse el proceso de conciliación y se dice que los procesos de conciliación se pueden realizar de forma presencial o hoy en día de forma electrónica o de forma mixta. Con el avance del tiempo, con las tecnologías, esta fue una de las grandes modificaciones que trae la ley, porque anteriormente las conciliaciones solamente se podían realizar de manera presencial, para lo cual hoy en día las partes pueden solicitar la conciliación de manera digital o electrónica o mixta, certificando que pueden acceder a través de las alcaldías, las personerías municipales y demás entidades públicas habilitadas por la Constitución y la ley que se encuentren en disponibilidad de facilitar el acceso en sus sedes a las actuaciones virtuales. Cuando las personas no gozan de la virtualidad en sus hogares, las personas pueden acudir a estos sitios, a las personerías, a las alcaldías, a pedirles que le faciliten estos medios y esos equipos para poder realizar las actuaciones virtuales. Serán conciliables, de acuerdo a la ley, todos los asuntos que no estén prohibidos, siendo principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimientos y los derechos de los cuales su titular tenga la capacidad de disposición. Para la procedencia de la conciliación, no será necesario renunciar a derechos. Las conciliaciones se pueden generar de manera gratuita. ¿Cómo de manera gratuita? Los conciliadores en equidad, servidores públicos facultados para conciliar, centros de conciliación de entidades públicas como las de la personería y de consultorios jurídicos universitarios serán de tipo gratuito. Cuando ya la conciliación es hecha por un notario, ese sí cobra por su servicio de acuerdo a la tarifa establecida por el gobierno nacional. Los centros de conciliación privados autorizados deberán establecer los casos en los cuales también deberán aportar un servicio gratuito.
Además de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, también encontramos mecanismos como el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo mediante el cual un tercero ajeno a las partes, denominado árbitro, es designado por las partes para resolver las diferencias que puedan surgir o que hayan surgido. El arbitraje es un mecanismo que generalmente resuelve conflictos de tipo laboral, de tipo sindical. El arbitraje es un método, como yo les decía, de resolución de conflictos basados en la autonomía de la voluntad de las partes que designan a ese tercero que obviamente va a suscribir, a resolver la controversia surgida entre las partes. ¿Cuáles deben ser las características de un arbitraje? Primero, debe ser rápido, obviamente facilitarle a las partes un procedimiento ágil, expedito, y no que sea largo. La especificación, la complejidad, la confidencialidad. Generalmente se acude a arbitrajes cuando hay controversias surgidas de una contratación, sobre todo si hay una contratación internacional de bienes y servicios. Una empresa internacional, por ejemplo, que presta un servicio en Colombia y no ha podido llegar a un acuerdo con el Estado colombiano, entonces ellas dos se sientan a negociar frente a un árbitro. El arbitraje normalmente se resuelve mediante la emisión de algo que se conoce como laudo arbitral. El laudo arbitral es ese documento que firman las partes para llegar a ese acuerdo de la solución de las controversias. Los laudos arbitrales, sin embargo, podrán ser anulados cuando una de las partes lo solicite dentro de los 2 meses siguientes a su emisión, solo si se dan alguna de las causales. No, la existencia y validez del convenio arbitral no está adecuada a la norma, la regularidad del procedimiento no fue el adecuado, no se cumplieron las actuaciones que debían ser realizadas por una de las partes. Entonces, eso es lo que genera frente a un arbitraje. En la actualidad se han promovido otro tipo de figuras de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como lo es el mediador comunitario y el promotor de convivencia. El mediador comunitario es entonces un miembro de la comunidad que voluntariamente, de forma gratuita, presta sus servicios a la comunidad. Este tiene un reconocimiento social de la eficacia de ese servicio, de esa confianza que le deposita la comunidad para que pueda llegar a mediar ese conflicto comunitario. Y el promotor de convivencia, que es una figura que legalmente no ha sido reconocida, pero representa más esa finalidad de esa mediación comunitaria. La mediación comunitaria generalmente va a ser llevada a cabo por ese promotor de convivencia. Entonces, es bastante importante. Bueno, ¿por qué son importantes todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos? En actualidad, obviamente, esa importancia radica más en cambiar esa cultura de conflictividad en la que normalmente nosotros nos encontramos, por cambiar esa conducta de conflictividad por una conducta de entendimiento, por una conducta de paz, principalmente, obviamente, llevar a las partes que están en una disputa a que puedan solucionar de manera amistosa esa controversia y no generar demandas para no congestionar a la justicia. Ahora bien, en el tema de que tienen esos mecanismos o la importancia que tienen es que buscan ayudar a dar una solución de fondo a las controversias, generando cada vez más, obviamente, acercamiento entre las personas que lleven a unas mejores condiciones de convivencia entre ellas. Por esta razón, los mecanismos de solución de las controversias se convierten en una buena alternativa para llegar a este acuerdo. Ahora bien, hay otra cosita que es bastante importante, que es la importancia que han tenido las casas de justicia y los centros de convivencia ciudadana en la ayuda, obviamente, de tratar de generar
una cultura más de resolver de manera amistosa las controversias. Sobre todo durante esta época, que estamos en una época de postconflicto, como ya lo habíamos visto en el módulo 2, el hecho de que las personas puedan tener una nueva alternativa para no acudir a la justicia formal ha llevado a que en los diferentes municipios de nuestro país que han sido afectados por el conflicto armado, se han ido fortaleciendo el servicio de las casas de justicia y los centros de convivencia ciudadana como espacios de resolución de conflictos. Las casas de justicia en Colombia se conciben como centros interinstitucionales de orientación, referencia y atención para facilitar el acceso de la población de determinadas localidades al servicio de justicia formal y no formal. El propósito es acercar la justicia al ciudadano, orientando al ciudadano sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad. Las casas de justicia comunitaria son las casas de justicia comunitaria, los centros de convivencia ciudadana atienden conflictos interpersonales, familiares, psicológicos, trabajadores sociales, entre otros. La participación en programas, acciones de naturaleza social para la niñez, la juventud, las mujeres, han hecho obviamente que ellos tengan en los últimos tiempos una relevancia operativa atendiendo a las poblaciones en más de 150,000 casos. Los centros de convivencia ciudadana en mecanismos de solución de conflictos son los conciliadores en equidad, los consultorios jurídicos. Estos obviamente ayudan a generar todos estos espacios de paz en Colombia. El Estado colombiano, por ejemplo, le falta aún mucha preparación para brindar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia. Actualmente hay 102 casas de justicia que se encuentran distribuidas en 86 municipios de Colombia y 32 centros de convivencia ciudadana en 30 municipios y 16 departamentos. Las casas de justicia y los centros de convivencia determinan una importancia muy grande en esta época, pues generan seguridad en la población y apoyo a la población. Entonces, se convierten en de bastante importancia. Yo les tengo un videito acá que presentarles como para cerrar el tema del día de hoy y abro el tema a cualquier tipo de pregunta o de dudas que ustedes puedan llegar a tener frente a la temática. Doctora, buenas noches. ¿Podría hacerle una pregunta? Sí, señora. Tengo un caso que realmente pues no se ha podido solucionar en las casas de la justicia y me refiero al sector de una localidad que se llama Suba. Resulta que ya han habido 3 conciliaciones de un conflicto que tienen una familia para resolver en cuanto a unos derechos herenciales. Y se han citado 3 veces, pero ni la Casa de la Justicia ni ninguna entidad toma el caso como, digamos que para terminarlo y no darle más trascendencia a otra reunión en el cual no cumplen la parte que está comprometiéndose a cumplir. Pero pues la verdad no sé más hacia dónde más dirigir, porque pues como usted lo acaba de explicar, en la Casa de la Justicia hay unos espacios para conciliar o para llegar a algún acuerdo. Realmente no se ha cumplido en este caso, no sé más qué hacer. Dogliani, tienes desactivado el micrófono. Les decía que, mira,
Cuando no se puede llegar a través de una solución amistosa de las controversias o de los conflictos, la disputa que se tiene, ahí sí se tiene que acudir a la justicia formal, porque los mecanismos son esos, mecanismos alternativos, pero siempre y cuando que las partes estén en disposición y que en realidad se quiera un acuerdo, ¿sí? Cuando ya definitivamente no se llega a ningún acuerdo, ya se tiene que acudir a la justicia formal precisamente a gestionar las demandas frente al tema particular, y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Bienvenido a un ¿sí? nuevo video de... He escuchado a medias porque está como entrecortado. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que cada día cobra más relevancia para la resolución de conflictos. En este video te voy a explicar sobre los medios alternos de solución de conflictos, sus características y beneficios. Así que, comenzamos. La solución de conflictos en algunas ramas, como la laboral, tienen un proceso previo conciliatorio, y en materias como la penal y la familiar se tienen centros de justicia alternativa que pueden ser auxiliares para la resolución de conflictos menores. Cabe hacer la aclaración que si bien los medios alternos son una herramienta importante, no todas sus figuras son iguales, por lo que es importante conocer la diferencia entre mediación, conciliación y arbitraje. La mediación es un medio de solución de conflictos en el que las partes, con apoyo de un tercero, logran encontrar acuerdos de forma directa. Algunos doctrinarios indican incluso que en la mediación no se deben tocar temas patrimoniales. La conciliación, por otra parte, también interviene un tercero para avenir a las partes. Sin embargo, en la conciliación, el conciliador realizará propuestas que las partes pueden analizar si se adhieren a dichas propuestas o no. Es decir, existe una intervención más activa del tercero. Finalmente, el arbitraje implica que las partes involucradas en el conflicto dejan la decisión de su resolución a cargo del tercero. El arbitraje puede ser proporcionado por entes de carácter público. Sin embargo, también existe el arbitraje privado. Al respecto, en algunos contratos se puede especificar un proceso de índole arbitral. Sin embargo, esto es un tema que podemos ver más a fondo en otro video. Déjame en los comentarios si te interesa el tema de la cláusula arbitral. Bueno, en ese momento atiendo preguntas, contesto primero la pregunta que me hizo la compañera. Le decía precisamente, mira, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son esos, mecanismos alternativos. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo porque definitivamente no tienen el interés de llegar a un acuerdo, hasta ahí llegó todo el proceso. Y tendrían que acudir obviamente a la justicia formal o a la justicia ordinaria a colocar las demandas respectivas para poder solucionar la controversia. No es una obligación, las casas de justicia simplemente son facilitadores para esos procesos de conciliación, pero cuando las partes tienen la voluntad de llegar al acuerdo, si no se tiene la voluntad de llegar al acuerdo, no se va a resolver por ese medio y ya toca acudir a los otros medios Doctora, tradicionales. discúlpeme, doctora. La verdad es que ellos han demostrado y han firmado el documento de conciliación con el interés de solucionar. Dieron un tiempo, tomaron una decisión de un mes para darle la solución, pero en ninguna de las tres ocasiones han cumplido. Esa es la pregunta real. Bueno, ok, Margarita, entonces, ya ese documento que es una conciliación presta mérito ejecutivo. Ya con ese documento ya tú puedes acudir ante la autoridad judicial a demandar el cumplimiento del acta de conciliación, porque el acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. O sea, ya el juez le va, ya no es si ellos quieren cumplir, sino que ya el juez va a ordenar que... Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, ¿me puedo salir del tema un momentico para hacerle una pregunta que me parece importante? Y pues realmente claro. tengo duda. Mira, es saber si este curso que me dieron a mí o que yo lo tomé, lo puedo socializar con mi grupo de gente de la Junta que no ha tenido como ese tiempo dedicado para estos grandes conocimientos y yo pueda de alguna forma socializarlo y como darles unas herramientas para que ellos puedan seguir actuando como Junta de Acción Comunal. Sí, claro que sí. Y el curso lo podría yo bajar grabado como herramientas que yo pueda No, utilizar. pues en realidad el material que le hemos facilitado sería pues es un material que se les compartió para que ustedes pudieran obviamente tenerlo, pero básicamente es, ahí sí Julián, no sé por derechos de autor y todo cómo sería la circunstancia. Ahí sí ayúdame tú con esa respuesta. ¿Cómo hago para? Julián. Julián. Bueno, Margarita, Sí, ahorita señora. Julián. Sí, señora. Julián, es que nos están preguntando, Margarita, que si es posible que ella pueda compartir con el personal, Margarita, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, señora. Mira, Julián y profesora, es para saber si yo puedo socializar a mis compañeros de junta que no tuvieron el tiempo para sentarse a escucharnos o a escucharlos y que me parece importante darles estas herramientas de apoyo al conocimiento del ejercicio que estamos realizando dentro de la junta. Pero necesitaría yo, si es posible, las herramientas, los elementos que nos están dando a nosotros como los que estamos inscritos, que son los videos, que son las fichas determinadas, esta grabación, por decirlo así. Ok, Margarita, en ese caso, ¿usted ha ingresado ya a la plataforma? Sí, señor. En cada uno de los módulos en la parte superior hay un enlace que habla sobre web conferencias, están los vínculos y luego de que se realiza el encuentro queda la grabación. O sea, eso como primer insumo. Adicional a eso, también se están cargando las diapositivas de la presentación que hace la Dogliani en cada uno de los encuentros y ya en el contenido estructurado del módulo aparecen todos los temas que son el insumo principal para presentar la actividad de apoyo que se ha dado por cada uno de los módulos y la evaluación que es el aspecto final que se da para finalizar y avanzar con el siguiente módulo. Entonces, digamos que son los insumos base que se han trabajado como herramientas de apoyo para avanzar en la participación del diplomado. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, no sé si haya otra pregunta referente al tema del día de hoy. Ricardo, cuéntame. Y José Alonso. Ricardo, no te escuchamos. Está apagado el micrófono de Ricardo. No te escuchamos, Ricardo. Tienes apagado el micrófono. Mientras que lo puedes activar y todo, entonces escuchemos a José Alonso. Buenas noches para todos, doctora. Como aporte a Margarita, le diré para que no se sienta como en ningún momento como que está plagiando o lo que sea, no. En el mismo doctor Google aparece ahí para que consulte los métodos alternativos de resolución de conflictos y encontramos desde la 447 del 98 hasta la 1563 del 2012 y 601, si no estoy mal, todo lo que son métodos alternativos de resolución de conflictos. Ahí está toda la información, como lo ha subido el Ministerio de Justicia cuando nos ha dictado las formaciones sobre eso precisamente. Ahí está todo. Muchas gracias.
Bueno, Julián, no sé si tengas algo para decirles. Yo me despido de todos, entonces espero que tengan una buena noche y estaré atenta al envío, por favor, de las actividades que hacen falta. Recuerden que ya estamos a una semana, terminamos el diplomado el día 14, lunes 14 de noviembre. Entonces, la idea es que todos puedan participar para que puedan obtener el porcentaje para poder certificarse en el diplomado. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación siempre activa. Dios los bendiga a todos y que tengan una bonita noche. Julián, te dejo con ellos. Igualmente para usted, doctora. Muchas gracias, profe. O sea que solo tenemos pendiente Perdón. el trabajo que queda de hoy, doctora. Muchísimas gracias.